Ahorro y crédito de la pequeña empresa CAC Peloja Limitada se apresta a celebrar con mucha alegría su 30º aniversario de vida institucional, motivo por el cual hemos querido compartir con ustedes un importante ciclo de conferencias relacionadas con el sistema cooperativo frente a la complicada situación que actualmente afronta el mundo entero como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión abordaremos un tema de mucha importancia: expectativas del sector cooperativo post-pandemia, para lo cual hemos invitado como panelista al economista Edgar Peña Herrera, quien es gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Agradecemos a todos ustedes por atender esta invitación, demostrando su interés por estos temas tan relevantes que nos ayudan para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Antes de iniciar el evento, me permitiré dar algunas indicaciones para el desarrollo del mismo. La exposición tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Con la finalidad de mejorar la calidad del audio, se procederá a silenciar los micrófonos de todos los asistentes y solicitamos mantenerlos de esta manera hasta la finalización del evento. Por medio del chat se les compartirá el link para que efectúen el registro de sus datos, con lo cual podremos emitir los certificados de asistencia. En este formulario también pueden hacer preguntas o comentarios respecto al tema tratado. Los certificados de asistencia, así como las respuestas a sus diferentes interrogantes, les serán enviados posteriormente al correo registrado. Les recordamos que esta conferencia está siendo transmitida a través de nuestra cuenta en Facebook Live, a nombre de CAC Peloja. Con estas breves indicaciones, damos paso al ingeniero Freddy Cueva, presidente de la cooperativa, quien nos hará la presentación de nuestro ponente invitado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Marisa. Estimados socios, señores representantes de esta institución que estamos celebrando justamente esta semana los 30 años de vida institucional. Y es muy grato para nosotros, quienes eventualmente estamos dirigiendo a la cooperativa, poder compartir este tipo de capacitaciones, de charlas que nos enfocan un poco en la expectativa que nos depara esta post-pandemia, aunque post-pandemia está un poco medio complicado decirlo porque parece que esto como que se quiere prolongar un poco más. Esperemos que no sea así. Un gusto para mí presentarles a un distinguido amigo, al economista Edgar Peña Herrera Gallegos, economista graduado por la Universidad Central del Ecuador, con maestría en Economía en énfasis en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Equinoccial. En la actualidad ejerce los cargos de gerente general de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Corred, de la cual somos parte. Presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, ASOFIPSE. Su amplia experiencia y conocimientos en la coordinación, gestión de empresas, incidencia técnica y política dentro del sistema financiero nacional han sido muy grandes. Desempeñó cargos como gerente general del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, gerente general de la Corporación Financiera Nacional, presidente del directorio del Buró de Información Crediticia, Sinfocredit, miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento. En el sector de la economía popular y solidaria ha ejercido funciones como director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COPCCP, miembro del Consejo Regional de la Alianza Cooperativa Internacional. Se ha destacado asimismo como ponente y disertador en varias charlas a nivel nacional e internacional. Es para mí un gusto presentarle a mi amigo Edgar Peña Herrera, quien nos va a compartir sus experiencias y las expectativas que tenemos el sector cooperativo frente a la pospandemia o la pandemia que estamos atravesando. Muchas gracias, Edgar, por tu presencia y bienvenido. Gracias a todos ustedes también por su presencia y que esta capacitación, esta charla, yo sé que nos va a ser de muchísima utilidad. Adelante, Edgar. Buenas tardes, prácticamente buenas noches ya con todos y todas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes
Agradecer primero a Freddy y a Jorge que han tenido la gentileza de invitarme para conversar un poquito sobre lo que nos gusta, que es precisamente representar al sector cooperativo financiero, estar pendiente de su evolución, de sus requerimientos y pues transmitirles qué vemos nosotros desde los organismos de integración, que vemos desde la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Eh, Me parece una iniciativa muy importante el festejar, el celebrar estos 30 años de la cooperativa, que sin duda han sido 30 años de una gran gestión, de una motivación y de mejorar, de contribuir al desarrollo de la sociedad, no solamente de Loja, sino de varias ciudades donde tienen ubicadas las oficinas operativas. Es decir, han venido contribuyendo adecuadamente al desarrollo de la economía popular y solidaria, y eso nos complace porque, como ya lo dijo Freddy también, la CACP Loja es una de las asociadas de ICORRED y nos honramos pues precisamente con contar con esta entidad como parte de nuestras asociadas. Así que nuevamente estamos ya prácticamente en las vísperas del aniversario y felicitarles por ese trabajo que vienen haciendo y comprometerles para que sigan con la misma mística, con la misma forma de servicio a la comunidad, a los asociados, siempre buscando la forma de ser innovadores y llegar con nuevos servicios financieros y no financieros hacia los asociados y la comunidad. Así que nuevamente destacarles que me siento honrado con esta invitación y les voy a compartir lo que, como les digo, lo que estamos viendo nosotros desde las vivencias del sector de las cooperativas financieras, principalmente el sector financiero popular y solidario, que ha venido haciendo desde hace algunos años, cómo ha afrontado la pandemia y qué deberían hacer en la pospandemia, que como también ya lo dijo Freddy, parece se alarga un poco más todavía la pandemia y tendremos que seguir buscando mecanismos de seguir subsistiendo, de seguir administrando adecuadamente esta crisis que esperemos vaya ya superándose en el mediano plazo. Entonces, no sé, ¿me permiten compartir el organizador tiene la presentación, por favor? No sé, me gustaría más bien que tú vayas controlando por el tema de que tú vayas, no sé, tu rapidez o tu Perfecto, forma de perfecto, presentar, Freddy, con me gusto. parece. Con gusto, está bien, así le vamos manejando desde aquí, sino que pensé que no estaba con los permisos todavía, pero ya ha estado todo listo. Bien, empezaremos un poco comentándoles qué es ICORRED. ICORRED es la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Está próxima también a cumplir 22 años. Nacimos como la Alianza, la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. En la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria vimos una oportunidad de adaptarnos a la LOES precisamente y estar dentro del sector financiero popular y solidario como un organismo de integración representativa. En tal virtud nos convertimos en el 2014 en lo que es ICORRED. Actualmente tenemos 38 cooperativas de primer piso, la mayoría las que estaban controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, una caja central que es Financop y un organismo de apoyo. Estas 38 cooperativas suman 8.298 millones de dólares, tienen una cartera de crédito de 5.222 millones de dólares, depósitos que llegan a 6.370 millones de dólares. Hasta noviembre del presente año tenían 59 millones de dólares en excedentes y suman 4.1 millones de personas como socios de las cooperativas. Esto es importante porque cada vez el sector cooperativo va creciendo, no solamente en las cifras financieras, no solamente en activos, cartera, depósitos, sino que también los asociados siguen creciendo porque están viendo en el sector de las cooperativas financieras un aporte importante, como decíamos, no solamente a los asociados, sino también a la comunidad, al país, el contribuir
con temas de inclusión financiera, educación financiera, etcétera, son temas que benefician necesariamente a la población, benefician necesariamente a la sociedad, y eso es lo que han venido haciendo las cooperativas silenciosamente, pero vienen trabajando desde hace muchos, muchos años, ¿no? El caso de CAC Peloja, 30 años ya. Tenemos cooperativas mucho más antiguas también, es decir, eh, las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador están acá ya prácticamente desde hace 60 años y han venido creciendo sostenidamente. Nacieron como prácticamente todas las entidades muy pequeñitas, entidades que de pronto se veía que solamente eran locales y que estaban destinadas a financiar o a prestar servicios a grupos muy pequeños, pero después fueron creciendo en el tiempo, fueron innovando, fueron mejorando y estos son, digamos, los resultados que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la misión o cuáles son los objetivos principales de ICORRED? Defender los intereses de sus afiliadas ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica. Eso es fundamentalmente lo que hace ICORRED en el marco de la ley de economía popular y solidaria que define las actividades de los organismos de integración representativa. Vamos ahora a ver cómo está el sector. Siempre quisiera aclararles que no es mi presentación un análisis de los indicadores o de las grandes variables económicas de la macroeconomía, sino más bien yo les voy a presentar cómo está el sector, cómo se ha desenvuelto antes de la crisis, en la crisis y qué debemos hacer para salir de la crisis fortalecidos. En virtud de que entiendo que el día miércoles inclusive van a tener ustedes la participación de un importante analista económico en el que sí van a ver entonces todo lo que son las grandes cifras macroeconómicas y el entorno económico en el cual se desenvuelve nuestro país. Yo les empezaré comentando que el sector de las cooperativas está conformado o está dividido en 5 segmentos. El primer segmento, el segmento 1, son las cooperativas que tienen activos mayores a 80 millones de dólares. Actualmente hay 40 entidades que están ubicadas en el segmento 1. Existen 5.350.710 certificados de aportación dentro de estas 40 cooperativas. Suman 13.786 millones de dólares en activos, con una cartera de crédito de 9.695 millones y tienen depósitos por 11.051 millones de dólares. Quizá aquí señalar que en el segmento 1 también se incluyen a 4 mutualistas que son también parte de la economía popular y solidaria, porque el mutualismo se conoce a nivel mundial como el primo hermano del cooperativismo. Son 2 conceptos que nacen de la asociatividad como elemento fundamental. Entonces, en tal virtud, el Código Orgánico Monetario en su momento incluyó a las mutualistas como parte del segmento 1 de las cooperativas de ahorro y crédito. En el segmento 2 tenemos a las cooperativas que están de 20 millones hasta 80 millones de dólares en activos. Son 46 entidades, tienen 1.322 millones, 1.322.329.000. Estamos hablando de certificados de aportación, tienen 1.322.329 certificados de aportación, tienen 1.884 millones de dólares en activos, una cartera de créditos de 1.482 millones y 1.307 millones de dólares en depósitos de sus asociados. En el segmento 3 están las cooperativas que están o alcanzan activos entre 5 millones hasta 20 millones de dólares. Son 84 entidades actualmente, tienen 778.224 certificados de aportación, 879 millones de dólares en activos, 693 millones en cartera de crédito, 638 millones de depósitos de sus asociados. En el segmento 4 están ubicadas las cooperativas que tienen entre 1 y 5 millones de dólares en activos, que son 164 entidades
Tienen 440.875 certificados de aportación. Tienen activos por 423 millones de dólares. La cartera de crédito de 324 millones de dólares y 288 millones de dólares en depósitos. Y por último, tenemos un segmento 5 que están ubicadas las cooperativas que tienen hasta $1 millón en activos, que son 191, con 114.633 certificados de aportación, 84 millones de dólares en activos, 61 millones de dólares en cartera de crédito y tienen 56 millones de dólares en depósitos de sus asociados. En total, a septiembre del 2020, eso cabía también señalar, estos datos, estas cifras están cortadas a septiembre de 2020 porque todavía no está cerrado el último trimestre, es decir, los datos a diciembre recién están reportando las cooperativas y no se ha consolidado todavía esa información. El segmento 4 y 5 presenta trimestralmente, el segmento 3 presenta mensualmente la información y el segmento 1 y 2 me parece que lo presentan incluso diario, por eso hay estas dificultades a veces de consolidar la información mensual y se lo hace siempre trimestral para tener comparación del sector en general. Aquí cabe destacarles, si ustedes pueden ver, en el segmento 1 nosotros vemos que hay la menor cantidad de cooperativas, pero en cambio tenemos la mayor cantidad de certificados de aportación que equivale, para quienes de pronto no saben qué es un certificado de aportación, es el certificado que le confiere la capacidad de ser socio y tiene una cantidad determinada de dinero de respaldo, es como una cuenta de ahorro, pero que está en certificado de aportación y que se podría homologar a lo que en el sector privado es una acción. Asimismo, tenemos en el segmento 1 la mayor cantidad, 13.786 millones de dólares frente a los 17.000. Ustedes ven que el mayor porcentaje de activos, de cartera y de depósitos se encuentra en el segmento 1. Por obvias razones son las cooperativas que están más grandes, con una presencia nacional, con un número determinado de oficinas ya con procesos de desarrollo bastante definidos, que han avanzado, digamos, y que han ido creciendo. Pero sí cabe destacar que todas en su momento, como les decía, fueron cooperativas pequeñas, locales, que nacieron de una iniciativa, en muchos de los casos desde la propia curia, desde las parroquias eclesiásticas, y que han ido creciendo en el tiempo por la condición de tener esa cercanía a las personas, esa cercanía al ser humano, indistintamente del dinero que se pueda tener, indistintamente de los recursos económicos o monetarios que puedan mover los asociados, sino más bien siempre buscando el potenciar a las personas por encima de cualquier otra condición. Eso ha hecho precisamente que los asociados vayan teniendo confianza. Si ustedes ven aquí, los certificados de aportación son 8.006.771. Esto equivale prácticamente al 50% de la población. Entonces, eso es importante destacarlo. Aquí un poco podríamos nosotros ver el sector financiero popular y solidario ha tenido un crecimiento del 168% si es que lo vemos desde diciembre del 2012 hasta septiembre del 2020. Ha pasado de 6.027 millones de dólares a 16.132 millones de dólares en activos. Si vemos esta curva, nos representa el crecimiento en representación de los activos frente al Producto Interno Bruto del país. En el 2012 éramos apenas el 6.7% del Producto Interno Bruto y en la actualidad, a septiembre, somos el 17.7% del Producto Interno Bruto. Esto demuestra precisamente la fortaleza del sector, el esfuerzo que ha venido haciendo para ir creciendo, para ir resolviendo los problemas de sus asociados, y ha ido, lo importante de destacar que siempre ha sido una gestión de sus administradores, que no hay recursos del Estado, que no ha habido impulso del Estado, más allá de ciertas políticas que se pueden haber emitido como para permitirle hacer su gestión propia, pero
fundamentalmente el crecimiento del sector se debe al pulso propio de sus asociados, de sus administradores, de quienes conforman las cooperativas de ahorro y crédito. Esto en cuanto a los depósitos, vemos que hay un crecimiento del 188% entre diciembre del 2012 y septiembre de 2020. Han pasado de 4.363 millones a 12.555 millones. Asimismo, si vemos en los depósitos, en el diciembre de 2000 había un 4.9% y ha crecido ahora al 13.8%. Esto demuestra y denota precisamente la confianza que tienen las personas en las cooperativas, los socios, los inversionistas, las personas que depositan sus recursos porque saben que están garantizados, que están seguros, que están bien administrados. Y aparte también, hay que decirlo, las cooperativas siempre pagan un poquito mejor a los depósitos que los otros operadores financieros. Entonces eso también se hace atractivo. Es una forma de responder y de redituar adecuadamente la confianza que tienen los asociados en sus cooperativas al dejar los recursos para su administración. En el saldo de la cartera, también es importante decirlo, esto es el saldo de la cartera de créditos que tienen las cooperativas colocadas en sus asociados, y también hubo un crecimiento del 147%, pasando de 4.867 millones en diciembre de 2012 a 12.015 millones en septiembre del 2020. Igual, ¿no? Son crecimientos importantes, crecimientos que se han venido dando, nuevamente destaco, por el propio pulso, por la propia capacidad y profesionalismo que tienen las cooperativas para desarrollar y administrar adecuadamente las entidades. Esto lo único que hace es precisamente generar confianza para que las personas, para que los asociados se sientan tranquilos de la administración de sus cooperativas, porque hay mucha capacidad, profesionalismo y responsabilidad para el manejo de las cooperativas. Esta es una gráfica que la tenemos gracias también a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los datos anteriores también cabe destacar, son proporcionados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el organismo de control de las cooperativas a nivel nacional. Las cooperativas financieras están ubicadas, si ustedes ven, a lo largo y ancho del país. Estas partes ya prácticamente son selva, por eso no hay oficinas. Tienen 3.593 puntos de atención y aquí podemos ver cómo están ubicadas segmento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Lo importante es 3.593 puntos de atención. Cada año vamos creciendo en atención a los asociados en puntos de atención, y este año ya no solamente en puntos de atención, sino en servicios electrónicos que de alguna manera ya minimizan la necesidad de los puntos de atención, pero se proyectan a través de canales electrónicos, a través del celular, a través de la computadora, cajeros automáticos, etcétera, donde se pueden transaccionar sin necesidad de ir a una oficina. Entonces es importante también ver ya la cobertura a nivel nacional que se tiene de las cooperativas, y por eso es precisamente los resultados que se vieron anteriormente. Algo que siempre es importante destacar y que nos hace sentir orgullosos precisamente de ser parte del sector cooperativo financiero es la presencia que se tiene de las cooperativas en los cantones más pobres. Las cooperativas no están todas ubicadas en las grandes ciudades, sino que también están atendiendo a cantones pobres. Se ha visto inclusive que las cooperativas llevan de las grandes ciudades a los cantones, a las ciudades pequeñas, los recursos económicos para prestarles y para generar desarrollo de la economía local, lo cual no sucede con otros tipos de operadores financieros como los bancos privados, por ejemplo, que hacen lo contrario. De las ciudades pequeñas llevan a las grandes ciudades y concentran sus créditos en créditos corporativos, en grandes créditos, en grandes empresas. Acá es el proceso contrario, y por eso decimos siempre que estamos más cercanos a las personas, a los seres humanos, proyectándolos y apoyándoles al desarrollo, apoyando a sus emprendimientos. El 54% de los puntos de atención se encuentran en cantones de alta pobreza. Eso es importante, ¿no? Entonces, los propios recursos, más lo que van llevando desde las ciudades grandes, les permite ir apoyando los emprendimientos para desarrollar las economías locales. Y la suma de desarrollos de economías locales permite tener una sociedad mucho más
más justa, más equitativa y sobre todo un combate adecuado a la pobreza. Entonces, esa es la lógica en la que se mueven las cooperativas. En la presencia por cantones más rurales, y el 37% del total de los puntos de atención se encuentran en cantones de alta ruralidad. El 32% de la población en el Ecuador se encuentra en zonas rurales. Entonces, igual, la misma lógica, ¿no? Asimismo, como se atiende a los cantones más pobres, también se atiende a los cantones más rurales. Aquí vemos, hay 1.948 millones de dólares colocados en los cantones más pobres y 1.338 millones de dólares en los cantones más rurales. El 26% del total de las captaciones y el 33% de las colocaciones se originan en cantones con mayor pobreza. El 27% del total de las captaciones y el 37% de las colocaciones se originan en cantones con mayor ruralidad. ¿Sí? Las cooperativas también captan, también colocan en esos cantones, como decía, aportando y apoyando a las iniciativas locales. Y aquí es algo importante también que destacar. Si bien las cooperativas también por prudencia financiera tienen o atienden varios segmentos crediticios, es importante destacar que el 70% del microcrédito que se concede en el país, en todo el sector financiero privado, el 70% de ese crédito lo colocan las cooperativas de ahorro y crédito. Eso es fundamental señalar, por eso decimos que las cooperativas siempre están cercanas a las personas. Aquí vamos a ver un poco la evolución de la cartera del crédito del sistema financiero popular y solidario en la pandemia. Este es el monto total concedido por el sistema financiero por tipo de crédito en millones de dólares. En abril del 2020 hasta septiembre de 2020, donde más o menos ya se fueron normalizando las actividades. ¿Qué es importante de esto? Muchas personas, otros operadores financieros frenaron el crédito. En las cooperativas resulta que los primeros 15 días estuvimos todos preocupados de ver qué pasaba. El primer mes, prácticamente hasta mediados de abril, estábamos preocupados de cómo ayudarles a los asociados que tenían crédito, cómo hacer para que ellos puedan pagar. Y no se veía todavía la posibilidad de ir colocando crédito, pero ya a partir de la segunda quincena de abril se comenzó a colocar crédito porque se entiende que esa es una dinámica que permite precisamente motivar el motor productivo, motivar que se vaya desarrollando y se vaya reactivando las actividades productivas, porque caso contrario lo que podía pasar es que se sigan cerrando más empresas, se sigan cerrando emprendimientos y a la final tendríamos un incremento significativo del desempleo, que por cierto que lo hubo, pero esta acción importante de las cooperativas de seguir colocando crédito, de seguir prestando a los asociados, de seguir creyendo en sus capacidades y en su voluntad de trabajar y de reactivar la economía, pues eso ha permitido de alguna manera mitigar que algunos emprendimientos, que algunas empresas no vayan cerrándose y no vaya incrementándose el desempleo. En este periodo, entre abril 20 y septiembre de 2020, se colocaron 403.561 operaciones de crédito, con un monto de 2.542.9 millones de dólares. Entonces, eso, como les digo, es importante y es más importante si nosotros destacamos que no hubieron recursos del Estado, que no hubieron recursos de otros organismos internacionales, sino que son los propios recursos de los depositantes que se han ido dando la vuelta para poder prestar, para poder generar y aportar al desarrollo de las actividades productivas en plena pandemia. De abril a septiembre de 2020, las entidades del Sistema Financiero Popular y Solidario concedieron créditos por montos superiores a 10.000 dólares y el plazo se incrementó en al menos 12 meses adicionales. Ahí lo que se tuvo que hacer incluso es, muchos socios se quedaron golpeados por la pandemia y en algunos casos ni siquiera solo por la pandemia, sino que recordarán que ya teníamos una crisis económica que estaba ya golpeando algunas actividades económicas. Estos socios
en virtud de que se veía que es difícil que puedan pagar, se hicieron algunos planes, algunas reprogramaciones, incluso se les dieron créditos con tiempo más largo para que puedan realmente recuperar su economía y puedan cumplir con sus obligaciones. El número de operaciones destinadas por las entidades de los segmentos 1, 2 y 3 a capital del trabajo se incrementó desde abril hasta septiembre en alrededor del 505%. Era necesario que las personas que se quedaron sin posibilidades de trabajar, que se quebró su negocio, que se suspendió su negocio y necesitaban recursos para poder dinamizar, era importante aportarle al capital del trabajo para que puedan nuevamente retomar sus esfuerzos. Todos sabemos que el Ecuador es un país de emprendimiento, de emprendedores, que las personas no se quedan cruzadas de manos, de que buscan la forma de salir adelante, pero siempre necesitan de un apoyo financiero. Pues ahí estuvieron las cooperativas para aportar con su granito de arena. A septiembre de 2020 se aplicaron mecanismos de alivio financiero a 781.300 operaciones. ¿Qué es esto de operaciones de alivio financiero? Se reprogramaron, se difirieron, se refinanciaron operaciones, procurando siempre que sean a la medida de las necesidades de los asociados. En algunas circunstancias, algunos operadores financieros lo que hicieron es, cuando salió la regulación de refinanciamientos, cogieron y refinanciaron a todos. En la gran mayoría de cooperativas lo que se hizo es investigar la situación de cada uno de los asociados. En cada oficina se ubicó a los asociados, a los que tenían sus créditos, para ver cuáles son sus condiciones, cuáles son sus capacidades de pago, cuál ha sido el efecto de la pandemia, cómo se les podía ayudar, y en virtud de ello se fueron reprogramando las deudas, se fueron buscando mecanismos, como dice aquí, de alivio financiero, para que no ahorcarle al deudor, no ahorcarle al asociado, sino más bien darle la posibilidad de que se recupere, de que recupere su economía y de que pueda contribuir con los pagos de los créditos que tenían en las cooperativas. 5.903 millones de dólares se dieron en estos mecanismos de alivio financiero. Nuevamente, en otros países no llegaron estos mecanismos de alivio financiero ni siquiera al 20%. Y con recursos que tenían los gobiernos, los estados, para inyectarle al sistema financiero, pero no llegaron a esta capacidad. Acá, 5.903 millones de dólares en 781.300 operaciones, concedidas con los propios recursos de las cooperativas, con los propios recursos de los asociados de las cooperativas, porque eso es precisamente el cooperativismo. Nos juntamos entre todos para resolver los problemas entre todos, los que tienen más comparten con el que necesita, y entre todos vamos dándonos esta lógica, ¿no? Siempre respetando las condiciones, porque nadie puede quedar sin pagar, nadie puede fallar a la cooperativa, porque entonces le fallamos a la persona que tiene los recursos. Ese es el concepto fundamental de una cooperativa de ahorro y crédito, y así es como funcionaron en la pandemia, siempre pensando en darle la mano al que estaba necesitando ahora, porque para eso se crearon las cooperativas. En términos generales, les he traído para comentarles estos 4 aspectos de la economía en la macro, digamos. Al comienzo yo les decía que no les voy a hablar mucho de estos temas, porque el día miércoles ustedes van a tener uno de los principales analistas económicos del Ecuador, muy bueno, por cierto, pero sí es importante para que nosotros vayamos viendo en la pandemia qué estaba pasando con la economía y cómo tenían que irse ajustando las cooperativas y cómo tienen que irse ajustando de aquí en adelante. Algo que es importante, hay estudios que determinan que el 30% de los socios de la cooperativa están en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, es bien complicado que ellos puedan recuperarse si es que no hay un apoyo directo desde el Estado, desde las propias cooperativas, como ya lo hicieron, como les comentábamos en las láminas anteriores, pero que necesitarán incluso de un impulso del Estado, porque siempre cuando existe este tipo de problemas, cuando hay crisis, cuando hay estas emergencias, siempre los más afectados son las personas de menores recursos. Y las personas de menores recursos normalmente son los socios de las cooperativas. Entonces, el 30% de estos socios tienen condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, eso tiene que ser considerado por las cooperativas
desde varias aristas, desde el tema de la dificultad de la recuperación, el tema de provisiones, el tema de ver cómo se pueden hacer reprogramaciones, etcétera, de tal forma de que la cooperativa sea lo menos posible golpeada, porque no podemos tampoco pensar que las cooperativas no pueden ser golpeadas por la crisis. Todos tenemos que afrontar este golpe, este impacto que ha tenido la emergencia sanitaria que ha generado esta crisis, pero tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos administrando adecuadamente para que tengamos el menor impacto posible. En la economía ecuatoriana, a finales de diciembre, se tiene previsto un decrecimiento de alrededor del 10%. Eso también a inicios de la pandemia, más o menos, o a mediados de la pandemia, se hablaba de un decrecimiento de hasta el 13%, pero a partir de septiembre, octubre, las cosas comenzaron a reactivarse y se mejoró un poco las predicciones y se habla de alrededor de un 10%, lo cual siempre significa una restricción en crecimientos, ¿no? Porque vamos a decrecer un 10%, eso significa que habrá un porcentaje determinado de desempleo, que todos sabemos que lo hay, en incremento me refiero, habrá menos posibilidades de generación de actividades económicas y solamente en el tiempo se volverá a dinamizar para poder continuar con los mismos ritmos de crecimiento que veníamos desempeñando en los últimos años y que lo vimos inicialmente cuando veíamos el crecimiento en activos, en cartera, en depósitos y la participación que han tenido las cooperativas dentro de lo que es el Producto Interno Bruto ecuatoriano. Entonces, ese ritmo de crecimiento va a ser imposible que lo mantengamos mientras tengamos estos indicadores económicos, ¿no es cierto? El empleo adecuado se reduce, el 61% de la PEA está en el desempleo, subempleo y otras categorías. Imagínense en el 67.1 está en desempleo, subempleo y otras categorías. Quiere decir que solamente 3 ecuatorianos de cada 10 tienen un empleo seguro, un empleo formal, digamos, donde todos los meses van cobrando sus sueldos, pase lo que pase, ¿no es cierto? O sea, es un privilegio ahora el tener ese tipo de empleo. El resto de personas están en el desempleo, subempleo y otras categorías, el empleo no adecuado, es decir, algunos inventos que ha habido por ahí, porque se dedican en algunos casos, ustedes ven, por ejemplo, las personas que venden cualquier cosa en los semáforos, esas personas no se les considera desempleados, se les considera precisamente dentro del subempleo, el empleo no adecuado y otras categorías, pero realmente ustedes saben que eso es un desempleo, que son actividades que ellos tienen que hacer para ganarse el sustento diario de esa manera, pero no tienen un empleo adecuado. Y también hay que ver algo que ya veníamos atravesando, percibiendo esto desde el año anterior, inclusive la reducción de los ingresos en el sector fiscal, lo cual lógicamente motiva y está relacionado también al decrecimiento de la economía, ¿no? Si nosotros como sector fiscal, a través de las exportaciones de petróleo, las exportaciones también privadas que generan ingresos por tributos y todo eso. Si esos ingresos van decreciendo, pues lógicamente la economía se va estancando y las actividades económicas también se van estancando y los asociados requieren menos crédito porque hay menos posibilidad de compra, es decir, se restringe la demanda. En tal razón, eso va a afectar necesariamente a nuestras entidades en virtud de que no hay la misma dinámica de colocación y tampoco hay los mismos recursos en los depósitos, porque si se reducen los ingresos, la liquidez de a poco va saliendo, ¿no es cierto? Va disminuyendo, va aminorando, y eso no permite tener el mismo ritmo que íbamos teniendo en los últimos años. No obstante de eso, las cooperativas en este año 2020 salieron bastante bien, como resultado de la gestión que desarrollaron en el transcurso de la pandemia, porque prácticamente a partir de mediados de marzo la pandemia ya nos cambió las condiciones. ¿Cuáles son precisamente estos efectos de la pandemia en las cooperativas? Primerito, el incremento en la morosidad. Aquí hay que destacar dos cosas. La morosidad se produce por capacidad de pago y por voluntad de pago. Ecuador normalmente ha sido un país que tiene una buena voluntad de pago, tiene una buena cultura de pago, pero claro, la otra está la capacidad.
si es que yo pierdo el empleo el día de mañana, yo primero voy a tener que mis ahorros o lo que tenga o los recursos que pueda conseguir, los voy a conseguir para poder subsistir con mi familia y después veré si es que puedo pagar. Entonces, normalmente cuando uno tiene un problema de esto, siempre la morosidad del sistema financiero tiende a subirse. Eh, en nuestro caso, las normativas que se pudo gestionar para que precisamente las cooperativas puedan apoyar a los asociados, permitieron eso, permitieron los alivios financieros que estuvimos viendo anteriormente y de alguna manera permitieron que se controle la morosidad. Pero esa morosidad está controlada a través de regulaciones hasta ver qué es lo que va pasando con los asociados, cómo se van recuperando. Lo malo de eso también es que hay personas que no tienen voluntad de pago y que se aprovechan de este tipo de cosas para justificar también el no pago, ¿no? Entonces también ahí es triste ver cómo las personas que sí tienen capacidad, las personas que estaban dentro de ese grupo de los 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen su empleo, son muchos de ellos los que no querían pagar y se ha tenido que seguir trabajando en los mecanismos de siempre, ¿no? O sea, si tiene capacidad de pago, pues si no quiere pagar hay que seguirle los procedimientos para que la persona pues cumpla con su obligación, honre sus obligaciones. Esta pandemia también restringió la demanda de crédito y es lógico. Las inversiones se retuvieron porque no sabíamos qué estaba pasando, por un lado. Por otro lado, había algunas actividades productivas que finalmente no podían, por más que quisieran, no podían aperturarse, no podían abrirse, no tenían demanda. Por lo tanto, si no hay demanda en la colocación de los productos, ¿para qué me endeudo? ¿Para qué se endeudan las personas? Es incierto generar algún tipo de actividad económica si no sé cómo está la sociedad, si no sé cuáles son las percepciones, las prioridades que tienen los productos en los cuales están interesados. Entonces, necesariamente se contrae el crédito. Eso también fue una de las restricciones. No obstante, les comentamos que más de 2.000 millones de dólares se colocaron en el periodo de la pandemia. Nos hicieron fuertes esfuerzos para apoyar a los emprendedores, a los socios que estaban buscando o que tenían esos requerimientos de crédito. Y claro, también lo que se ve es un posible requerimiento de nuevas reprogramaciones. Se normó, se consiguió que se articulen procesos de diferimiento de créditos hasta ver qué iba pasando con la pandemia. Todos recordarán que siempre se pensó que el confinamiento era entre 15 días y 3 semanas y que después ya prácticamente íbamos a estar normales. Prácticamente nos pasamos 90 días y los diferimientos no fueron suficientes para que las personas se vayan recuperando y puedan pagar sus créditos. Entonces, luego salió una regulación que permitía las reprogramaciones. Esto fue hasta el mes de noviembre, donde ya se terminaron las reprogramaciones. Como les comentaba anteriormente, cada cooperativa estuvo conversando con sus asociados, viendo sus necesidades, generando productos a la medida de los requerimientos de sus asociados, porque ni hoy, ni antes, peor ahora en pandemia, es un negocio para ninguna entidad financiera y dentro de ellas las cooperativas, el seguir las insolvencias o el ahorcarles a los asociados, sino más bien el procurar que ellos puedan honrar sus obligaciones, entendiendo, como les digo, lógicamente que estaban golpeados, que no tenían una economía adecuada, que incluso muchos quebraron y necesitaban comenzar de cero y han ido comenzando de cero y están ahora igualándose las cuotas, lógicamente reprogramadas, quizá más bajas, con plazos más largos, pero ya dando precisamente muestras de la responsabilidad, de esa cultura de pago que tienen, de esa cultura de honrar deudas. Entonces, eso es importante. Todo esto se hizo y se tiene que seguir haciendo precisamente para mantener al sector. ¿Qué es esto de mantener? Hay que protegerle también al sector porque el sector no puede presentar indicadores financieros no adecuados porque eso puede generar un pánico financiero. Entonces, por eso se hicieron las normativas para controlar la morosidad, para que
se puedan hacer reprogramaciones, diferimientos, se pueda ayudar a los asociados, porque si nosotros no teníamos, por ejemplo, los diferimientos que eran de 60 a 90 días, y si las personas no pagaban en esos 60 a 90 días, la morosidad se disparaba totalmente. Y al dispararse la morosidad, se dispara una serie de indicadores financieros que podrían haber presentado balances o saldos rojos en ciertos indicadores, lo cual no es una buena presentación. Y estamos conscientes de que esto no es un tema de gestión de la entidad, sino es un tema de una pandemia que provocó que los asociados no puedan pagar. Entonces, por eso les decíamos en su momento que todos afrontamos esta necesidad, todos nos fuimos impactados por la pandemia y que las cooperativas también han sido impactadas, pero que estas regulaciones que nos han permitido facilitar estos procesos de regulación, de reprogramaciones, de alivios financieros, son las que permitieron que las cooperativas no se impacten demasiado. Y que vamos a ver cómo siguen en este próximo primer semestre de pronto, cómo siguen manteniendo este tipo de reprogramaciones, este tipo de alivios financieros, para darles más posibilidades a los asociados, recordando que la pandemia todavía no termina. Si bien algo se dinamizó la economía, no significa que la pandemia termine. Incluso, como decía Freddy, quizás estamos hasta en un riesgo de que volvamos a cerrarnos, de que se prolongue nuevamente un poco la emergencia sanitaria y entonces debamos retomar algunos temas que lo hicimos en su momento en la pandemia para afrontar y que pensamos que ya estaban superados, pero que para precautelar la sanidad de las entidades tengamos que seguirlas manejando. Uno de ellos, las reprogramaciones. Para, para más o menos aportar con la transición del sector, qué es lo que las cooperativas fueron buscando, qué es lo que íbamos viendo que se va requiriendo. Primero, líneas de crédito contingentes, ¿no? Porque lamentablemente en el proceso de la pandemia también se cruzaron temas políticos, rumores falsos de feriados bancarios, de salidas de recursos que de una u otra manera impactaron en algunas cooperativas a nivel de prácticamente todo el país. Es decir, las personas, pese a las restricciones de movilidad y todo, tenían miedo y fueron a retirar los recursos de las cooperativas. Entonces, para ello había que tener líneas de crédito contingentes, porque ustedes saben que no se les puede dejar de entregar los recursos a los asociados. Entonces, para ello tenemos capacidades de acuerdo a los indicadores, como les hemos dicho, las cooperativas tienen muy buenos indicadores. Con eso se procuró tener líneas contingentes con la Caja Central, con la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, que es un organismo de fondeo de las cooperativas del sistema financiero popular y solidario, con la propia Corporación Financiera Nacional, que también es otro organismo de fondeo, y ellos a su vez traían recursos de los multilaterales, el CAP, el BID, fueron los que primero aportaron para poder tener esas líneas de crédito contingentes, que no necesariamente se utilizaron, pero que estaban ahí aprobadas en caso de una necesidad para no fallarles a los asociados, para soportar esta pandemia y como les decía, estos movimientos inusuales de retiros que hubo fundamentalmente por rumores de personas inescrupulosas que querían ahondar más un poco la crisis. Había que hacer un monitoreo de la liquidez constantemente, estuvimos conjuntamente con el organismo de control siempre viendo la liquidez, reportando la liquidez de las cooperativas, incluso se reportaba a la Junta de Política y Regulación Monetaria para que pueda, en el momento de que sea necesario, generar algún tipo de regulación que permita entender o manejar alguna situación un poco anormal, digamos, ¿no? de liquidez en el sector. A buena hora nunca hubo un tema de preocupación, digamos, siempre se manejó adecuadamente. Si mal no recuerdo, solo para darles un dato, en el primer mes de la pandemia salieron cerca de 400 millones de dólares del sector cooperativo financiero, pero ya a mediados de mayo estos regresaron y incluso ya llegaron un poco más de recursos. Es decir, la gente se dejó llevar un poco por los rumores, pero luego ya inmediatamente vieron
las cooperativas seguían trabajando adecuadamente, que seguían atendiendo, porque nunca se dejó de atender, siempre se mantuvo abiertas las puertas de las cooperativas. Eh, Viendo ello, pues entonces los recursos regresaron. Había que hacer renovaciones de crédito, tanto de lo que es de los asociados, el crédito que tienen las cooperativas, los asociados con las cooperativas, como las cooperativas con los créditos que tienen, eh, con líneas de financiamiento que tienen de otras entidades, tanto nacionales como internacionales, un poco para ir haciendo los calces adecuados de los plazos, porque, como les decíamos, mientras hubo los diferimientos o las reprogramaciones, muchas de estas reprogramaciones con meses de gracia, con periodos de gracia, las cooperativas no tenían ingresos porque no estaban cobrando. Entonces había que tener un poco más de liquidez, había que tener recursos eh, para poder aguantar eso, porque las cooperativas seguían pagando el interés a los depositantes, las cooperativas seguían pagando el sueldo de sus trabajadores. Esto también es importante señalar, que en la transición, en la crisis, las cooperativas mantuvieron en lo posible los empleos, cuidaron a sus trabajadores, mientras otras empresas privadas, con o sin razón, suprimieron muchos empleos. Las cooperativas en cumplimiento de su misión social, pues procuraron siempre mantener las condiciones de empleo de sus asociados, tratando sí de ajustarse a esta anormalidad, digamos, a esta crisis, pero siempre manteniendo eso, cumpliendo con esa visión social que tienen las cooperativas. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Incluso aquí les hemos puesto como amenazas después de la pandemia, incluso tiempo de la pandemia. Hay que ir administrando ciertas amenazas que se están presentando y que es muy posible que se vayan a presentar. Primero, las expectativas de los deudores. Ya lo hemos vivido en el transcurso de la pandemia. Ya hubieron demandas ante la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo ya hizo demandas y pidió medidas cautelares. Las entidades del sistema financiero, dentro de ellas las cooperativas, pidiendo que se suspenda todo tipo de cobro de interés por supuestos perjudicados, supuestas personas que han sido perjudicadas por los bancos, por las cooperativas, y que después se les demostró que no había tal, pero que son precisamente ese grupo de personas que les decíamos que ni siquiera son personas que estuvieron golpeados, digamos, por la pandemia, sino que más bien buscan la forma de alguna ventaja a través de estas emergencias, aprovechándose de estas cosas que se presentan. Entonces, hay que estar con los ojos abiertos, y para eso estamos los organismos de integración, precisamente para gestionar lo pertinente y tratar de que estas cosas no pasen más allá digamos, aislados de personas que no quieren pagar, y que no vayan a llegar, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, como llegó en su momento, y se fiscalización que se analice. Se quería sacar una ley en contra, digamos, de los intereses de las entidades financieras, pero todo eso se fue calmando, se les fue explicando cómo estaban las cosas, por qué los alivios financieros, cuántas reprogramaciones, cuántos periodos de gracia, etcétera, así, cómo han ido cumpliendo las cooperativas, punto de vista de beneficiar a sus asociados, manteniendo un equilibrio con el cuidar a la entidad, frente a lo que proponían otras personas, que lo único que querían se beneficia a esas personas, tomándose, digamos, el nombre de todos las personas afectadas por la emergencia. Hay amenazas de cambios regulatorios en beneficio de los deudores. Estas personas que se sienten perjudicadas, que buscan y quieren pescar a río revuelto, siempre cambios regulatorios que no necesariamente van en beneficio de las entidades, sino más bien que quieren que vayan en beneficio pequeño, como digo, tomándose el nombre de la mayoría, ¿no? Hay un riesgo moral también que puede presentarse y que se ha presentado en algunos momentos en redes sociales. Hemos visto ataques a algunas cooperativas, ataques a algunos bancos. Cuando atacan a los bancos, también les llega de alguna manera a las cooperativas, porque la institución financiera es la misma, las entidades, la organización, la visión y la misión son distintas, pero la actividad como tal prácticamente es la misma. Entonces, cuando hay
como les decía anteriormente, cuando hay un rumor, las personas comienzan a sacar recursos de los bancos y de las cooperativas. Entonces, siempre hay ese riesgo de que alguna cooperativa no haga bien las cosas y a través de redes sociales ahora es fácil lanzar un poco, digamos, de mala publicidad, como saben decir comúnmente, lanzar lodo con ventilador. Entonces les llega a todos, siempre hay un riesgo sistémico que hay que cuidar, por eso siempre cuidamos mucho la reputación de las cooperativas y también es un trabajo de los organismos de integración cuidar esa visión, cuidar esa marca cooperativa que se ha ido creando con esfuerzo. Algo que también es una amenaza y que estamos viendo es el cambio en los hábitos de los consumidores. Esto repercute en varias aristas, en varias formas frente a la actividad de las cooperativas, pero particularmente les obliga a las cooperativas a subirse al tren del desarrollo, al tren de la innovación. Le ponemos como amenaza, aunque también es una oportunidad, ¿no es cierto? Muchas cooperativas y varias de nuestras socias ya estaban en procesos de digitalización, de ir caminando ya en temas de productos y servicios a través de canales virtuales. Y eso es una de las tendencias que van a tener que seguir tomándolo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación las cooperativas. Muchas, como digo, ya están, pero cuando hablamos de las 500 cooperativas prácticamente que hay en el país, pues hay todavía algunas que están un poco retrasadas en esos temas, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo estas lógicas para que las cooperativas vayan adaptándose a esa nueva realidad. ¿Cuáles podrían ser también los efectos de esas amenazas, los efectos de la pandemia también? Siempre hay una presión por la disminución de las tasas de interés. Las personas presionan mucho la disminución de las tasas de interés. A nosotros nos toca siempre explicar que puede bajar las tasas de interés porque se le ocurre a una persona, sino que hay que ver cómo se maneja. El proceso de intermediación financiera tiene por un lado el costo del dinero, el costo de la captación, y como yo les decía al inicio, las cooperativas pagan un poquito más que otros operadores financieros. Y en unos casos no es un poquito más, es algo bastante significativo. Entonces, eso puede significar que las cooperativas ya no puedan pagar esa cantidad o esa de interés que están pagando normalmente. Y eso desestimula a los depósitos. Las personas tienen en las entidades financieras, tienen en las cooperativas sus recursos porque están ganando una cantidad determinada de dinero. Pero si ya no ganan mucho, ya comienzan a pensar en que lo tengo o no lo tengo y muchos prefieren tenerlo en su casa. Porque también a veces corren el riesgo de que pongan en una entidad financiera no muy bien llevada, no muy bien administrada y puedan perder sus recursos. Siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, ahí es importante, y eso hemos conversado siempre en la Asamblea Nacional, en los lugares donde vamos, siempre hay que buscar un equilibrio. Hay que recordar que la crisis del 99, uno de los temas por qué demoró tanto la recuperación económica fue precisamente porque en ese entonces los bancos eran mucho más posicionados, digamos, frente a las cooperativas. Las cooperativas no llegaban a ser ni siquiera el 1% del sistema financiero. Ahora somos cerca del 25% del sistema financiero, pero en esa época los bancos pagaban no más del 2%, entonces las personas, los depositantes tenían sus depósitos siendo reiterativos a máximo 30 días, porque no les interesaba tener a más, porque estaban jugándose un riesgo y prácticamente no estaban ganando mayor interés. A tasas como se paga ahora en el mercado, 9, 8%, a veces hasta el 10% anual, eso es lo que ha motivado precisamente que haya una buena cantidad de recursos en el sector y que se pueda ir creciendo como se ha ido creciendo. Otro de los efectos es, como ya les decía, de esa amenaza, las cooperativas tienen que centrar mucho sus inversiones en tecnología. Hay que dar el salto a la digitalización cooperativa y hay que crear nuevos productos y servicios desde el punto de vista de la digitalización. El riesgo moral que ya le habíamos señalado anteriormente, el cambio en los hábitos de los consumidores, que está relacionado a lo anterior también, cuando hablábamos de los consumidores. Primero, las actividades económicas ya no van a ser las mismas, o por lo menos las rentables, las que dinamicen, las que en estos momentos puedan aportar a la reactivación económica, va a ser otro tipo de actividades
las de siempre, el turismo, los restaurantes, todos ustedes saben cómo se han caído, entonces las personas ahora ya no salen a los restaurantes, piden a sus domicilios y prácticamente piden todo. Ahora hasta las compras del Supermaxi, muchas personas ya los están haciendo como un hábito ya suyo. A partir de la pandemia, comprar ya no van al Supermaxi, van a Rappi, van a las aplicaciones que tienen ahí y ya van adquiriendo directamente. Entonces se van cambiando esos hábitos, van mostrando nuevos comportamientos, nuevos requerimientos, nuevas necesidades, y las cooperativas tienen que adaptarse a esos nuevos comportamientos para poder seguir subsistiendo, poder seguir creciendo, poder seguir desarrollándose. Creo que ya vamos terminando porque de pronto ya les estoy cansando. ¿Qué hay que hacer después de la pandemia para que nosotros podamos seguir con esos ritmos de crecimiento, seguir cumpliendo con nuestros objetivos y nuestras misiones sociales? Hay que hacer alianzas estratégicas. Las cooperativas tienen que unirse más todavía, tienen que explotar mucho la regulación que tienen para procesos de asociación. Tienen también que pensarse en un fondo de garantía de crédito que permita ir creciendo o amortiguando los posibles no pagos. Hay que pensar en corresponsabilidades solidarias y hay que dejar de pensar mucho en lo que es la creación de nuevas oficinas, no más bien ir pensando en creación de nuevos productos que sustituyan a esas oficinas. Y de la mano los canales electrónicos, como les decía, ¿no? Prácticamente las entidades, todas las entidades eh, prestigiosas, grandes, importantes, tienen su página web transaccional, sus APs para manejarles a través del celular, de las tablets, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir yendo en esos caminos. Entonces, cuando hablamos de alianzas estratégicas, debemos buscar generar economías de escala que nos permitan ser más eficientes, que nos permitan de alguna manera cobrar menos a los asociados. Hay que hacer inversiones compartidas, sobre todo cuando hablamos de tecnología. Una de las limitaciones para profundizar en los temas tecnológicos, no solamente en las cooperativas, sino en cualquier tipo de empresa, son lo costosa que es la tecnología, pero hay que unirse entre varias cooperativas, hacer un pool de cooperativas, manejar inversiones compartidas, ¿no es cierto? Ahí tenemos esfuerzos importantes en el sector, una caja central, la red transversal cooperativa que provee de cajeros, de billetera móvil, es decir, tenemos que en el mismo sector ir resolviendo problemas que nos permitirán a temas tecnológicos que a su vez les permitan a los asociados acceder a lo que ellos van a ir necesitando o que ya lo están necesitando actualmente. Productos compartidos, como el caso, por ejemplo, de las recaudaciones de pagos públicos y privados. Lo que hay que hacer es asociarse y compartir lo que tiene una cooperativa con otra y beneficiarse mutuamente, ¿no? Por decir, la CAC Peloja tiene la recaudación de los pagos del IES y la cooperativa Padre Julián Lorente tiene la recaudación del SRI. Entonces, yo te comparto mi recaudación del IES, tú dame la del SRI y todos benefician a los socios mutuamente. Eso permite generar un ambiente cooperativo, un ecosistema cooperativo para que las personas vayan transaccionando adecuadamente en su cooperativa. Hay que emprender en procesos dentro de estas alianzas estratégicas en educación e inclusión financiera. Igual es un tema que la educación financiera, hacerlo solo también es un tema complicado y es necesario que las personas, los socios vayan entendiendo los conceptos financieros, los conceptos cooperativos y también nosotros tenemos una deuda siempre de ir más allá en la inclusión financiera. Actualmente nosotros hablamos de un 50% de la población incluida y un 50% excluido. Y no hemos avanzado mayormente en ir mejorando ese porcentaje de inclusión. Eso también hay que hacerlo buscando alianzas estratégicas, buscando mecanismos de integración de negocios que nos permitan llegar hacia las personas que no están incluidas por alguna razón. Entonces, tanto eso como la educación financiera son pilares fundamentales para el desarrollo, no solo de las cooperativas. Cuando hacemos inclusión financiera, estamos prácticamente aportando al combate contra la pobreza, aportando a la redistribución del ingreso y ayudando, en resumen, a mejores condiciones de la sociedad.
Eh, los fondos de garantía es importante para proteger la cartera de las cooperativas. Hay que buscarse si se puede un fondo particular o hacer un fondo en común con otras fraternas cooperativas, pero es importante ir destinando un porcentaje del aporte de los socios al crédito a tener este fondo de garantía que nos permita mitigar algunas deficiencias de pago que podríamos tener en el caso, por ejemplo, de que se alargue la pandemia, ¿no? Esto también facilita el acceso al crédito cuando hay un fondo de garantía. Muchas personas, y uno de los temas precisamente por los que no se puede incluir financieramente es que no son sujetos de crédito, no tienen un garante, no tienen un bien que hipotecar o que dejar de garantía, etcétera. Entonces, no hay un mecanismo que les permita sortear este escollo y para eso los fondos de garantía que funcionan perfectamente en otros lados. Eh, es un fondo con aporte de los socios y aporte de la cooperativa también. Y claro, aparte de eso, este fondo de garantía contribuye mucho a reducir las provisiones a mediano plazo. Porque cuando se tienen las garantías, ya las provisiones son menores y las provisiones finalmente constituyen un gasto a veces innecesario que complica un poco a los indicadores financieros. Entonces, no solamente que tenemos una garantía por ahí para que podamos tomarla en caso de uno pago, sino que también, por el otro lado, nos ayuda a controlar o a presentar mejor nuestros balances por reducción de provisiones que, como digo, termina siendo un gasto en las cooperativas. En los canales electrónicos hay que digitalizar a las cooperativas de ahorro y crédito, eso sí ya es un tema que no se puede esperar más. Hay que impulsar el tema de las billeteras electrónicas, digamos que ha sido un proyecto en el sector financiero en general, en el país en general, es un proyecto que nació con muchas expectativas, pero que no ha terminado de arrancar, y es porque quizás le falta todavía una dinámica mayor, una promoción mayor, que las personas conozcan un poco más del manejo de este producto, que le permite a las personas simplemente hacer pagos de bajo valor desde su propio celular, de celular a celular, de persona a persona, y no andar a cargar billetes, monedas, etcétera, que finalmente lo que hacen es envejecerse, perderse, dañarse y que finalmente tiene un costo incluso para el país. Ahora que estamos en la onda de los celulares, hay que impulsar un poco también ese tema, las billeteras electrónicas, aplicaciones transaccionales, los APs para los celulares, los códigos QR que les permiten hacer pagos también desde los celulares. Es decir, hay una serie de opciones, de nuevos inicios que las personas están demandando frente a la modernidad y frente a la pandemia. Entonces, es importante que las cooperativas sigan desarrollándose y tarjetas de crédito y débito que a partir de la pandemia pues se proyectaron también significativamente el uso de la tarjeta por pagos incluso internacionales a través de compras por las páginas web de los grandes comercializadores internacionales. Salir, entonces quienes tenían más desarrollado este tipo de temas son las empresas internacionales, aquí también las nacionales, por cierto, pero es importante no perder de vista de que esto es un mercado que está desarrollándose por la propia necesidad de los asociados y en eso pues hay que seguir trabajando, en eso está el sector trabajando, la red transaccional Conecta, la propia caja central cooperativa, es decir, hay algunos organismos que son propios del sector y algunos relacionados que están aportando para que esto pueda ser desarrollado incluso bajo el concepto de economías de escala. En cuanto a las corresponsalías solidarias, nosotros como ICORRED desarrollamos un proyecto en el que están ya 5 cooperativas ya abriendo prácticamente las corresponsalías solidarias. Esto es crear una oficina, digamos, de una cooperativa en una tienda, en una ferretería, en un local de un asociado, ¿no? Es llevarle a las oficinas de las cooperativas, a los asociados y procurar siempre
reducir los gastos que significa una oficina, una agencia, una sucursal, como se le quiera llamar. Los gastos operativos son bastante altos. Acá más bien se les acerca a las oficinas, a los asociados. Hay muchos lugares en los que poner una oficina operativa de una cooperativa, de una entidad financiera, no es rentable porque el manejo, el costo es demasiado alto para la transaccionalidad que se podría ir generando. Estas corresponsabilidades solidarias, en cambio, no tienen una inversión demasiado alta y pueden hacer muchos de los servicios que hacen las oficinas operativas. Entonces, este concepto hay que desarrollarle, hay que seguir caminando. Ya, como digo, y algunas cooperativas ya están ya implementando. Eh, lo importante es que estas corresponsalías hagan todos los productos y servicios que están concebidos dentro de la normativa, no solamente se le puede utilizar para cobros, como lo hacen en algunos casos, solamente para que los socios vayan a pagar, sino que hay que explotarlo de la mejor manera, de tal forma que el socio pueda hacer retiros, pueda hacer pagos, pueda pagar servicios, pagar el crédito y algunos otro tipo de cosas que faculta la norma, ¿no es cierto? Esto lo que va a procurar es una expansión de los servicios de la cooperativa. Se tiene que ver así porque esa es la forma en la que nosotros vamos cumpliendo adecuadamente las expectativas de los asociados. Son mecanismos que nos permiten ir mucho más allá de lo que vamos, si vamos solos como cooperativas, más bien vamos buscando socios que nos permitan ir creciendo a través de sus propios negocios, ¿no? Eso es el concepto de corresponsabilidad solidarias. Creo que esto es lo que quería comentarles. Sí, efectivamente quería comentarles esto eh, en esta charla. Nuevamente agradecer a Freddy y a Jorge por la gentileza de invitarme para comentarles cómo está el sector, cómo lo hemos visto. Eh, y qué es lo que estamos esperando, qué es lo que debería hacer el sector para seguir creciendo sostenidamente, para estar junto a sus asociados y para hacer la respuesta a las necesidades y a las expectativas que tienen ellos en las cooperativas. Gracias, Edgar. Sin lugar a dudas, nos has aclarado bastante el panorama, la expectativa que se tiene respecto de este nuevo año que nos espera. Sí, sin lugar a dudas, tenemos que recalcar que el sector financiero cooperativo resistió mejor la crisis. Ya lo hizo en el 99 y ahora en el 2019 lo volvimos a hacer. Los indicadores financieros así lo demuestran. Pese a la refinanciación, las reprogramaciones, nosotros hemos podido, y estoy hablando como CACPE desde luego, mantener un nivel de morosidad bastante bajo comparado con el sector inclusive. El nivel de colocación, si bien se vio afectado en los primeros meses de pandemia, pero hemos podido irnos recuperando a medida que se va disminuyendo el compromiso, ay, perdón, disculpen, la economía se vio comprimida durante este año, pero sí, pero hemos podido lograr salir adelante. Y desde luego esto hay que recalcarlo con el compromiso de quienes hacen la institución. Nosotros indudablemente estamos al frente de la misma, pero el equipo de trabajo es lo que logra que esos objetivos se cumplan a mediano y a largo plazo. Y es así que tenemos la expectativa de que para el año 2019 vamos a cerrar con buenos indicadores financieros. Y va aquí mi felicitación para el equipo de trabajo encabezado por Jorge como su gerente, al compromiso que han asumido todos y cada uno de los servidores. Como tú lo mencionabas, también el compromiso que tiene la institución desde el ámbito social. No han habido despidos, al menos en nuestra institución durante todo este año, y eso también hay que recalcar. Se ha cumplido con las normas de seguridad para los funcionarios. Los que pueden hacerlo lo hacen desde las oficinas mismas, pero los que no lo están haciendo desde el teletrabajo, y eso también es parte de nuestro compromiso como directivos, de no exigir cosas que de pronto ponen en riesgo también la salud de cada uno de ellos.
Como tú decías, también se espera que para el siguiente año haya un decrecimiento de la economía. Nosotros no pretendemos tampoco todo juicio llegar a remate por no nos interesa adueñarnos de cosas que no son nuestras. Si bien un socio lo pone en garantía, no con la finalidad de que le quitemos, sino con la finalidad de justificar de su crédito. A veces no lo puede hacer, pero no es porque no lo quiera hacer. Realmente la economía así se ha dado y lamentablemente nosotros tenemos que cuidar también los intereses que no son nuestros, son de cada uno de los socios que integran la institución. Así es que te agradezco de antemano, Edgar, por esta charla muy, muy interesante y llena de esperanza, sobre todo porque realmente nosotros debemos seguir trabajando en beneficio de nuestros socios, aunque es a quien nos debemos. Recalcar y agradecerte tu presencia, igual a todos los que han participado en esta tarde de esta charla, desde luego muy fructífera para nosotros y para los socios de la institución. Agradecerles la presencia a través del Zoom, a quienes se han podido unir a través del Facebook también. Muchas gracias, Edgar, por tu presencia y a todos los que han podido ser parte de esta tarde, de esta charla. Gracias.